para ejecutar el poder sanador y libertador, para que los hombres puedan tener la bendición de poder conquistar juntamente con Él aquello que se había convertido en una promesa, pero que ahora los ojos de ellos podían contemplar. Y es bien importante que nosotros miremos la expresión que el Señor Jesús hace. Hoy se ha cumplido esta escritura ante vosotros. Ustedes tienen delante aquel del cual se habló, y es sumamente importante que nosotros vayamos viendo cómo Dios ha ido operando en la vida de esta iglesia y en la vida de cada uno de nosotros, para que vayamos entendiendo cómo Dios nos está guiando y cómo Dios nos está dirigiendo. La semana pasada hablamos de que Isaías también había hablado y señalado un precursor, uno que vendría abriendo el camino del Señor Jesús, uno que vendría enderezando sus sendas de tal manera que luego le diera la entrada. Juan no hablaba de sí mismo, sino que Juan hablaba del Señor Jesús. Y estuvimos señalando que en la época en que el Señor Jesús y Juan desarrollaron el ministerio, lo desarrollaron en una cultura que era una cultura donde había mucha legalidad y mucho discriminamiento, discrimen. Y es importante que usted y yo vengamos ahora mirando que desde los inicios Dios ha querido que el hombre sea libertado del discrimen del otro hombre, de la opresión que el otro hombre produce. Y usted y yo, hoy teniendo el conocimiento para el cual usted y yo fuimos llamados y fuimos creados para cumplir el propósito eterno de Dios, que no es otro que el Señor, que el Señor Jesús presentó aquí en el Evangelio de Lucas, en estos versos del 16 al 21 del capítulo número 4, podamos entonces emular, podamos retomar y podamos con decisión firme y determinante darle cumplimiento en nuestra vida al propósito eterno de Dios, que no es otro que que el Señor ha dicho, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y yo pregunto, ¿cuál es ese año agradable del Señor? Y yo respondo, este es el año agradable del Señor. Cada vez que sale un año y entra un año, se convierte en el año agradable del Señor. Porque aunque el año sea nuevo, el Señor sigue siendo el mismo. Y es importante que nosotros vayamos comprendiendo que hemos sido llamados para conquistar, que hemos sido llamados para entender cómo el plan salvífico de Dios nos ha incluido para convertirnos en colaboradores del plan majestuoso de Dios, que no es otra cosa que establecer su reino sobre la tierra. A veces nosotros pensamos que la iglesia es un fin en sí misma, pero la iglesia no es el fin. La iglesia es un instrumento que Dios ha establecido para poder cumplir su fin y su propósito, que es establecer su reino sobre la tierra. Por tanto, usted y yo, como iglesia del Señor, nos hemos convertido en parte de ese plan, en parte de ese propósito de establecer el reino de Dios en la tierra.
dijimos que Juan comenzó una escuela nueva de pensamiento, la cual el Señor Jesús tomó como algo propio de él. Y él mismo se bautizó por Juan el Bautista, con la condición de él luego convertirse en el maestro de esa escuela. Cuando ya Juan no estuviera presente, él tomaría esas verdades, él tomaría esa filosofía, él tomaría esa escuela de pensamiento para darle curso y darle seguimiento y establecer la enseñanza del reino de los cielos, que fue el mensaje que Juan vino a introducir. Y en este mensaje que estuvimos predicando el domingo pasado, estuvimos diciendo que Juan vino a preparar el camino del Señor. Y es importante que nosotros entendamos la presencia del Espíritu Santo. Ya hemos hablado en mensajes anteriores de la importancia de la persona del Espíritu Santo. Por eso es que establecemos, creemos y predicamos que Dios es un Dios trino, que Él es un Dios Padre, que Él es un Dios Hijo, pero también es un Dios Espíritu Santo. Para que la gente tuviera el conocimiento del establecimiento del reino de Dios, fue necesario que se enseñara acerca del reino. Lo voy a volver a repetir. Para que aquella generación pudiera tener el conocimiento del establecimiento del reino de Dios, era necesario enseñarlo. Y fue Juan el que vino con esa enseñanza. Fue Juan el precursor. Fue Juan el que abrió el camino para comenzar a crear una nueva identidad en las personas, a crear un nuevo pensamiento en cada uno de aquellos que podían escuchar el mensaje que Juan traía. En aquellos días no se enseñaba nada acerca del reino de los cielos. No se enseñaba nada acerca del establecimiento del reino. Se enseñaba acerca de la ley y de los profetas. Pero Juan vino con un mensaje nuevo. Y ese mensaje ha trascendido, porque es el mismo mensaje que usted y yo hoy seguimos predicando. El mensaje del reino de los cielos. Y fue necesario enseñarlo, y seguirá siendo necesario que nosotros sigamos enseñando cuál es el plan y el propósito eterno de Dios, que no es otro que establecer su reino sobre la faz de la tierra. Los que aceptaron el mensaje del reino se bautizaron por Juan, fueron bautizados por Juan, pero Juan les habló de otro bautismo que vendría, de otro que vendría con un poder mayor al poder que él estaba presentando. Habló de un nuevo bautismo, un bautismo en Espíritu Santo y fuego. Ese bautismo traería consigo poder y autoridad. Ese que vendría tras de él, ese vendría a modelar el poder, la autoridad de Dios. De hecho, los escribas y los fariseos, ellos se asombraban de la forma en la cual él hablaba. Y en muchas ocasiones hacían la referencia acerca de Jesús, de quién era, de dónde trascendía, de dónde venía, cuál era su naturaleza. Y ellos se preguntaban, pero este no es el hijo de José, el carpintero. ¿De dónde viene tanta sabiduría? ¿De dónde viene tanto conocimiento? Y es que usted y yo tenemos que entender que Dios ha escondido este conocimiento, esta sabiduría de los sabios de la tierra, y se lo ha dado a aquellos que en un momento dado, con amor y con misericordia, hemos contemplado lo que Dios ha querido hacer con nosotros. Juan les habló de que vendría tras él uno con un poderoso bautismo, un Espíritu Santo que llegaría para guiar, para dirigir y para dar estabilidad emocional y espiritual a aquella gente, a aquella población que necesita o necesitaba ser establecido. ¿Cuántos saben que en todos los tiempos ha habido situaciones y problemas que desajustan el estado emocional
de la gente. Siempre ha habido situaciones y problemas que desajustan el estado emocional de la población. Y usted y yo hemos vivido diferentes etapas que han desajustado el estado emocional de la gente, que nos ha preocupado, que ha hecho que nosotros volvamos nuevamente a retomar la enseñanza bíblica para poder llevar la paz y el sosiego en aquellas familias, personas, gente que conocemos, para darle nuevamente la estabilidad emocional, porque el enemigo lo que viene es a trastocar nuestra mente, para que nuestra mente, siendo trastocada, nos lleve a pensar en inseguridad, para que entonces no estemos caminando con firmeza hacia el plan y el propósito que Dios ha establecido para nosotros. Juan habló del Espíritu Santo, pero no solamente Juan habló del Espíritu Santo. Juan habló del Espíritu Santo en una forma de fuego que vendría con poder y que vendría con autoridad. Pero Jesús habló del Espíritu Santo como una persona. Él habló y le dijo: a ustedes le conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no vendría, pero yo voy a hablar con el Padre. Yo voy a estar en una audiencia con Él. Yo le voy a presentar que ya yo he terminado la parte que me correspondía hacer con la humanidad en el plan salvífico, que ahora le toca enviar a la persona del Espíritu Santo. Y es esa persona que usted y yo debemos conocer. Es esa persona que usted y yo deberíamos tener más contacto con Él. Es esa persona que nosotros no debemos ignorar, porque sobre la tierra se le da mucha importancia al Dios Padre, se le da mucha importancia al Dios Hijo, pero poco interés se le da a la importancia del Dios Espíritu Santo. Por tanto, usted y yo tenemos que entender que no podemos seguir malentendiendo o ignorando la función de esa persona en este pleno siglo en el que vivimos. Es la persona del Espíritu Santo la que nos va a dar a nosotros la autoridad para nosotros poder vencer todo aquello adverso que pueda venir sobre nuestras vidas. Usted y yo tenemos que estar claros de quién es el Espíritu Santo. Tenemos que estar claros de quién es que la Escritura está hablando. Porque hay muchas personas que creen que es un misterioso desconocido. Pero la realidad es que Él ni es misterioso ni es desconocido. Jesús habló de Él. Las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hablaron de Él. Por tanto, eso lo hace a Él conocido, lo hace a Él conocible. Es una persona que ha estado desde el principio. Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Él es un Dios conocible. Y usted y yo tenemos que descartar toda posibilidad que nos lleve a nosotros pensar que en Él hay un misterio, que Él es desconocido. Él fue revelado y el misterio fue revelado. El plan con el cual Él fue enviado. Usted y yo tenemos que tener el fiel conocimiento de lo que es la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque hay otros que creen que es un objeto o piensan que es una cosa. A veces usted escucha aún en la misma iglesia que los hermanos hablan entre sí y preguntan: ¿tú tienes al Espíritu Santo? Como si eso fuera una cosa. O tú lo sientes. Y nos referimos a Él como si fuera un objeto, como si fuera algo que nosotros podemos tomar y soltar. Y tenemos que estar bien claros de que Él está en nosotros, guiando nuestras vidas, proporcionándonos autoridad, proporcionándonos inteligencia, proporcionándonos sabiduría, encendiendo la luz para que nosotros podamos entender el camino por el cual estamos hablando. Muchos piensan que Él es una fuerza. De hecho, hay una denominación que predica
enseña, camina, visita puerta por puerta, que enseña que el Espíritu Santo no es Dios, sino que es la fuerza activa de Dios. Y usted y yo tenemos que derribar todo tipo de argumento que se levanta contra Dios y contra Cristo. Y tenemos que establecer quién es la persona del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, que Él es real. Tenemos que entender lo que otros piensan. Muchos piensan que Él es un tipo de nube, que Él es un tipo de humo, que llega a algún lugar y provoca que la gente se caiga. Provoca que haya risa en medio del pueblo. Provoca unas situaciones que son visibles. Pero Él no es eso. Lo voy a volver a repetir. Él no es eso. Él es una persona que tiene personalidad. Lo voy a volver a repetir. Él es una persona que tiene una personalidad. Jesús habló sobre Él usando la palabra de como un pronombre para entender que Él, o hacer entender que Él es una persona. Él lo usó dando a entender su interés de que le conociéramos como una persona, no como una práctica extraña que nos hace sentir ciertas sensaciones. Es lamentable que la enseñanza que aprendimos nos llevara a conocer al Espíritu Santo de manera sensorial. Es lamentable que todavía al día de hoy se lleve al pueblo de Dios a conocer al Espíritu Santo de manera sensorial. Y sentimos escalofríos y decimos, yo siento la presencia de Dios. Y tenemos que entender que no por sentir escalofríos necesariamente estamos sintiendo la presencia de Dios. Porque en estos días muchas personas sintieron escalofríos y no era presencia de Dios. Con el escalofrío sintieron fiebre. Con el escalofrío el pecho se le apretó y hubo problemas de respiración. Algo había en el ambiente. Sentir escalofrío no es indicativo de que el Espíritu Santo de Dios se está manifestando, porque si nosotros limitamos la persona del Espíritu Santo a lo que sentimos en nuestro cuerpo, nosotros no sabemos quién es el Espíritu Santo. Y hoy estamos aquí para conocer y entender que el Espíritu Santo es más de lo que hasta el día de hoy nos han enseñado. El Espíritu Santo es una persona maravillosa, es una persona que está en nosotros para que nosotros podamos ser guiados y entender y comprender cuál es la comisión que Dios nos ha dado. Él no es un sentimiento. Sin embargo, cuando estamos en su presencia, afecta nuestras emociones y nos hace experimentar gozo, paz, tranquilidad, consuelo, esperanza. Hace que nosotros podamos estar tranquilos en medio de una dificultad. Hace que nuestra ansiedad desaparezca. Hace que nosotros cargados podamos echar nuestras cargas sobre Él. Qué maravillosa persona la del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios extendido sobre una persona para que esa persona pueda cumplir el propósito eterno y la voluntad eterna de Dios, de su reino en la vida de esa persona.
O sea, que todo lo que el reino de Dios tiene para nosotros es el Espíritu Santo, el que nos ayuda a comprender la forma y manera del disfrute de toda esa influencia maravillosa que Dios quiere compartirnos, que son parte de su reino. Mientras más conocemos del Espíritu Santo, mientras más relación tenemos con el Espíritu Santo, más revelación tendremos de todas las cosas que Dios tiene para con cada uno de nosotros. ¿Cuántos saben que el reino de Dios tiene recursos ilimitados? ¿Cuántos saben que los recursos del reino de Dios son inagotables? Y cuando usted y yo tenemos ese conocimiento de quién es el Espíritu Santo de Dios para mi vida ahora, no lo que puede hacer conmigo, no lo que hizo en el pasado, sino lo que hace ahora. Cuando usted y yo tenemos ese conocimiento, Él nos da a nosotros la luz para que podamos disfrutar de todos esos recursos que el reino de los cielos tiene para que usted y yo podamos disfrutarlos. Por tanto, usted y yo tenemos que entender qué es el Espíritu Santo. Pablo dice que Jesús, siendo en forma de Dios, esa es otra extensión de Dios para nosotros. El Hijo, el Dios Hijo, es otra extensión de Dios para nosotros. Dice Pablo que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que ¿qué hizo? Se despojó, se desvistió de toda esa naturaleza divina para vestirse de una naturaleza humana y convertirse a la par contigo y conmigo, para que con su obediencia tú y yo podamos conquistar lo que es prometido para nosotros. Lo que se perdió en un momento dado por la desobediencia, ahora por la obediencia se ha puesto nuevamente a nuestra disposición. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Y el que me ama a mí, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces tú y yo tenemos que preguntarnos, ¿dónde está Dios? Porque es que hay muchas veces en las cuales la desesperación nos desenfoca y nos lleva a preguntar, ¿y en esta situación dónde estaba Dios? Dios está dentro de ti. Lo voy a volver a repetir, Dios está dentro de ti. La soberanía y el todo poder de Él, que necesita más que el cielo, porque los cielos de los cielos no lo pueden contener. En su soberanía, la grandeza de Él lo hace tan extremadamente grande que toma forma del corazón nuestro, del tamaño de nuestro ser, para venir a ser morada en nosotros. Yo no sé si eso a usted le causa conmoción, le causa emoción, le da importancia, pero usted, cuando usted de ahora en adelante se mire en el espejo, usted debe decir que usted es contenedor de la gloria y de la gracia, del poder inigualable del Dios que hizo los cielos y la tierra. En usted habita el Dios Todopoderoso. En usted habita aquel que prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Por tanto, el Señor Jesús dio testimonio de que tanto Él como Hijo, como Dios, Hijo extendido de Dios, el Espíritu Santo,
como el Dios Espíritu Santo extendido de Dios, y el Padre como Dios Padre extendido de todo lo que es Dios, vienen a ser morada en nosotros. Usted no debe dejarse engañar. Usted debe seguir esta teología. Usted debe de entender que esto fue lo que Juan comenzó a predicar y hablar. Llamó al arrepentimiento, llamó al cambio de mente, llamó al cambio de pensamiento, llamó al cambio del conocimiento que hasta el día aquel la gente tenía acerca de Dios. Llamó al cambio del concepto divino, llamó al cambio del concepto de Dios para establecer el concepto claro y real de quién era Dios. No de lo que era Dios, sino de quién era Dios. Porque una cosa es lo que usted crea que es Dios, y otra cosa es que usted crea quién es Dios. Y es importante que nosotros vayamos estableciendo en nuestra vida lo que Dios es para nuestra vida. Por tanto, Juan escribió acerca de Dios cuando él dijo que Dios es espíritu. Él es espíritu. Diga eso conmigo, Dios es espíritu. Entonces, el Espíritu Santo es igual al Padre y es igual al Hijo, ¿sí o no? El Espíritu Santo es igual al Padre y es igual al Hijo. Como el Hijo es igual al Padre y es igual al Espíritu Santo. Como el Padre es igual al Hijo y es igual al Espíritu Santo. No hay un rango mayor entre ellos, porque entre ellos hay un solo Dios, con una sola y misma autoridad. Tanto el Hijo como el Espíritu Santo procedieron del Padre. ¿Para qué? Para cumplir con la obra que se necesitaba hacer sobre la tierra. ¿Y cuál era esa obra? Que usted y yo fuéramos restituidos nuevamente a la posición original con la cual Dios nos había creado. Perdimos la esencia, perdimos la identidad por causa de la desobediencia y del pecado. Pero Dios, a través del Dios Hijo y a través del Dios Espíritu Santo, nos ha devuelto la identidad para que hoy entendamos que somos hijos, para que hoy volvamos nuevamente a movernos en esa identidad correcta y seamos restaurados y restituidos a la autoridad y al poder del gobierno y del dominio de Dios. Nuestros primeros padres entregaron el gobierno que Dios le había dado. Dios le había dicho a Adán: enseñoréate de los peces del mar, de las bestias del campo, de las aves del cielo. Enseñoréate de toda la creación, que tú seas el amo y señor de ellos, que tú gobiernes en la tierra como yo gobierno en el cielo. Pero Adán desobedeció y entregó esa autoridad y entregó ese poder. Y esa autoridad y ese poder gobernaron hasta que Cristo entró al escenario de la raza humana. Y Cristo despojó a todo principado, despojó a todo imperio y llevó crucificado en la cruz todo lo que estaba en nuestra contra, que hablaba mal de ti y hablaba mal de mí. Y ahora Él nos da a nosotros la oportunidad de gobernar juntamente con Él. Él ha venido procediendo del Padre como Hijo y procediendo del Padre el Espíritu Santo para cumplir con la obra que se necesitaba hacer sobre toda la tierra. Y nos incluyeron para que nosotros podamos seguir haciendo esa obra. Te lo voy a volver a repetir. Nos incluyeron. Tú y yo somos incluidos en esa obra. Por eso es que hemos sido llamados para conquistar aquel terreno que ya
el Dios Padre a través del Dios Hijo con la guianza y dirección del Espíritu Santo tomaron el control y la posesión. Tú y yo hemos sido incluidos para nosotros seguir esa obra. Jesús fue enviado por el Padre para redimirnos y el Espíritu Santo fue enviado por Jesús para darnos poder. O sea que el Dios Hijo nos redimió, pero el Dios Espíritu Santo nos da el poder, nos da la autoridad, nos da el gobierno para que nosotros gobernemos o cogobernemos con el Espíritu Santo en este planeta Tierra. Ahora se da usted cuenta lo importante que es usted. Lo voy a volver a repetir. Ahora se da cuenta lo importante que es usted. Nosotros no podemos pasar de vista ni dejar a un lado el poder que se le ha dado a la iglesia. La iglesia de este tiempo tiene que volver a retomar el poder y la autoridad que el Espíritu Santo le entregó. Que la iglesia de otras décadas sí tuvieron el poder o el conocimiento del poder que se le fue delegado. Y tomaron el control en los aires y ejecutaban decretos en el nombre de Jesús y tomaban control de espíritus inmundos. Y llegaba el momento en que personas atadas estaban de frente a la iglesia y la iglesia, con el poder que le había sido dado a través del Espíritu Santo, ordenaban a esos espíritus inmundos que salieran de esos cuerpos y esos espíritus inmundos salían de esos cuerpos. La iglesia ha podido cambiar, pero Dios no. Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y usted y yo tenemos que entender que Dios, a través del Espíritu Santo, en otras palabras, Dios, Espíritu Santo, nos da a nosotros la bendición de que gobernemos o cogobernemos con Él en la tierra. Pablo lo llama de esta manera, porque las armas de nuestra milicia cristiana no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y a veces cuando leemos la Escritura, pensamos en castillos, pensamos en edificios, pensamos en lugares fortificados, pero no se trata de nada material o físico. Él habla acerca de un mundo espiritual. Él habla acerca de fortalezas que son espirituales. Y esas fortalezas vienen a la mente del ser humano. Y el ser humano es cautivo. Y el ser humano es atado. Y el ser humano se encuentra en momentos luchando con lo mismo que había vencido años atrás. Lo voy a volver a repetir, se encuentra luchando con lo mismo que había vencido años atrás. Yo no sé cuántos de ustedes se han encontrado luchando de nuevo con aquellas cosas que hace años ya usted había vencido, pero que volvieron a resurgir, que se volvieron a levantar. Pero te tengo noticias, la misma estrategia que usaste cuando eras más joven no te va a servir ahora. Te lo voy a volver a repetir, las mismas fuerzas que tenías cuando enfrentaste al inicio aquellas cosas no son las fuerzas que te van a ayudar ahora. Necesitas renovación. Lo voy a volver a repetir. Necesitas renovarte en el poder del Espíritu. Necesitas renovarte en el conocimiento del Espíritu, en la autoridad que el Espíritu te da. La Biblia nos habla que en un momento dado David, a los 15, 16, 17 años aproximadamente, enfrentó al gigante Goliat. Y ese gigante no lo hizo titubear, ni lo hizo retroceder. Por el contrario, él fue con la seguridad de un pichón de muchacho, de un muchacho que tenía todas las fuerzas, de un muchacho que tenía toda la energía, que ya había tenido la experiencia de enfrentar osos y leones. Ahora tenía que enfrentar a un gigante, tenía que enfrentar a una realidad de su vida. Y la Biblia enseña que él llegó con piedras y con un palo.
Pero no fueron las piedras ni el palo. Fue la unción del Espíritu Santo que estaba sobre él. Porque cuando el Espíritu Santo venía sobre él, despedazaba al león y despedazaba al oso. Porque hay que tener el conocimiento de quién es el Espíritu Santo, no de qué es el Espíritu Santo. Porque Él no es una cosa, Él no es un objeto. Usted no dice qué es Kevin, usted dice quién es Kevin. Usted no dice qué es Yadiel, usted dice quién es Yadiel. Porque lo que Yadiel hace no lo define quién es Él. Y usted y yo no podemos definir al Espíritu Santo de esa manera. Tenemos que entenderlo. Y la Biblia nos enseña que ese muchacho que no tenía experiencia, luego se convierte en el rey de Israel. Dice la Biblia que él enfrentó más gigantes y que él enfrentó más ejércitos y que llevó a Israel a una gloria. Pero pasados los años, diga conmigo, pasados los años van a pasar. Los años van a pasar. Y hubo una temporada en su vida que ya no enfrentó más gigantes. Hasta que ya en su edad avanzada. ¿Cuántos saben que vamos a llegar a edad avanzada? ¿Cuántos saben que en unos años más vamos a tener más años de los que tenemos ahora? ¿Ah? Mire, cuando éramos jóvenes nosotros deseábamos llegar a tal edad, ¿verdad? Pero cuando llegamos a esa edad, dijimos, wow, como que ya vamos cuesta abajo. Y a David le llegó el tiempo de su edad madura. Y en medio de la batalla salió a la guerra con su ejército. Y dice que mientras batallaba, le salió al encuentro un gigante. Y aquel gigante parece que era un hombre joven, más joven que él. ¿Cuántos saben que las pruebas vienen con carácter juveniles? Vienen con mayor fuerza. Vienen a atacar nuestros planos bajos, a quitarnos el aire, a quitarnos la fortaleza, a desenfocarnos. Y ya con la habilidad con la cual él mató a Goliat, ya no la tenía. Las fuerzas con las cuales él enfrentó al gigante Goliat, a su primer gigante, ya no las tenía. Y estaba a punto de ser aniquilado por aquel gigante. Aquel gigante lo iba a matar. Pero Isaí, el hijo de Salvia, vio lo que estaba pasando. E inmediatamente se libró de aquellos con los cuales él combatía y fue a la ayuda de David y mató a aquel gigante. Y es que usted y yo tenemos que entender que los gigantes que en un momento dado enfrentamos, al paso de los años, nos volverán a enfrentar, nos volverán a desafiar. Y es necesario conocer quiénes somos en Dios, no qué somos en Dios. ¿A quién tenemos dentro? No qué tenemos dentro. Y tenemos que comenzar a desarrollar la relación que Dios quiere que nosotros relacionemos y desarrollemos con Él. El Espíritu Santo fue enviado por Jesús para que usted y yo recibiéramos el poder. Él lo dijo de esta manera: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús fue enviado para restaurar y el Espíritu Santo fue enviado para darnos la vida del reino, para que usted y yo pudiéramos nuevamente disfrutar de lo que Adán nos privó por la desobediencia que él cometió. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender este concepto del Dios trino?
¿Cómo nosotros podemos comprender esto para poder nosotros levantar una defensa? Para nosotros poder establecer que esto es verdad. ¿Cómo yo puedo explicar la Trinidad? ¿De qué manera? Humanamente, yo puedo explicar, porque obviamente la iglesia acepta todo esto por la fe. Pero cuando nosotros miramos cómo nosotros podemos ver a un Dios que se presenta en tres divinas personas, que cada una de ellas es distinguible, pero es indivisible, porque usted no puede dividir al Padre del Hijo, ni puede dividir al Hijo del Espíritu Santo, ni al Espíritu Santo lo puede dividir del Padre. Todos son uno. ¿Cómo nosotros podemos ver esto? Establecer que esto es una doctrina de Dios y podemos mirar la realidad de esto. Lo único que se nos ocurre a nosotros poder presentar es la analogía del agua. Cómo el agua sigue siendo agua, no importa en los tres estados que nosotros lo podamos mirar. El agua seguirá siendo agua. Si tomamos el agua y la congelamos, la ponemos o la llevamos al estado sólido y decimos que es un bloque de hielo, pero ese bloque de hielo sigue siendo ¿qué? Sigue siendo agua. Ahora, si nosotros cogemos ese bloque de hielo, que no fue otra cosa que el agua, que la congelamos, que la llevamos a temperaturas bajas para nosotros poder congelarla, ese bloque de hielo lo sometemos a una alta temperatura. Esa temperatura lo va derritiendo y luego va condensándolo y la va convirtiendo en vapor. Ese vapor sigue siendo agua, porque se le dice que es vapor de agua. El hielo es como Jesús encarnado. El agua que se convierte en hielo es como si nosotros pudiéramos decir, es la manera en la cual el verbo se hizo carne, en algo tangible, en algo que usted lo puede tocar, algo que puede ser visto y escuchado. Pero cuando ese hielo lo convertimos en vapor, el vapor es como el Espíritu Santo, que nosotros no lo vemos. Es una persona invisible que genera un poder, pero ese vapor sigue siendo agua. Tanto el hielo como el vapor pueden regresar a su estado líquido original, ¿sí o no? Porque cuando el agua se evapora, se condensa ¿dónde? En las nubes. Y luego se precipita ¿en qué? En lluvia, en agua. O sea, que tanto el estado sólido del agua como el estado de vapor del agua vuelven nuevamente a su estado original, que es ¿qué? Agua. Por tanto, usted y yo tenemos que ver en esencia que los tres siguen siendo agua, aunque en diferentes formas. Asimismo es el Dios trino. Él sigue siendo Dios en diferentes formas, en diferentes personas. Tres personas que son distinguibles, pero son indivisibles. Jesús describió la persona del Espíritu Santo con habilidades para enseñar. Una fuerza no tiene habilidades para enseñar. Lo presentó con habilidades para guiar. Un sentimiento no puede guiar. Él lo presentó como aquel que intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que una fuerza no puede interceder por una persona.
Tenemos que mirar cómo Jesús habla acerca del Espíritu Santo. Y Pablo escribió que usted y yo tenemos que conocerlo para no contristarlo. Él dice, y no contristéis al Espíritu de Dios con el que fuiste sellados para el día de la redención. Tú y yo hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podemos contristar el Espíritu Santo? Cuando deliberadamente le resistimos. Cuando usted y yo sabemos que tenemos que hacer lo que el Espíritu Santo nos está indicando, porque Él está dentro de nosotros para guiarnos y no le permitimos ser guiados por Él. Cuando nos quiere enseñar y nos quiere mostrar aquellas cosas que nos agradan a Dios y nosotros insistimos en seguir la dirección que hemos creído que es la más correcta. Cuando nos descuidamos de manera que son contrarias al reino de los cielos y nos conducimos de forma impropia, de forma que Dios mismo establece en el reino que no debe ser una práctica para nosotros, y nosotros nos descuidamos y nos conducimos de manera contraria a lo que Dios ha establecido. Ahí contristamos al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo quiere que nosotros nos conduzcamos de la manera correcta. Pero a veces nos conducimos de forma incorrecta. Pues tenemos que entender que hay una sola forma de nosotros corregir esa conducta. Nosotros no podemos dejarnos llevar por esa corriente. Tenemos que establecer que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que nos va a guiar y a dirigir en todo lo que es correcto y en todo lo que es bueno. Nada de lo que es contrario al reino de los cielos es impulsado por el Espíritu Santo de Dios. También lo contristamos cuando lo desatendemos o lo ignoramos. No hay algo peor que usted le esté hablando a una persona y que esa persona lo ignore. ¿Cómo usted se siente? ¿Ah? Especialmente cuando es su hijo. Que usted le está dando unas instrucciones a su hijo y su hijo le está pichando. ¿Cómo usted se pone? ¿Ah? Contéstese, ¿cómo usted se pone? ¿Ah? ¿Cómo usted se pone? Cuando tú ignoras a alguien, esa persona generalmente te deja de hablar. Esa persona va rompiendo la relación que va teniendo contigo. Porque el tú ignorar a esa persona le estás diciendo que ya esa persona no es importante para ti. Que lo que esa persona te puede decir no tiene mucho valor para ti ni mucha importancia. Y contristamos al Espíritu Santo de Dios cuando ignoramos esa presencia de Él en nuestra vida. Cuando nosotros ignoramos todo lo que Él nos quiere comunicar. Pastor, ¿y cómo yo sé? Hoy el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo cómo tú debes comenzar a trabajar en las conductas que son contrarias al reino de los cielos. Pero hoy oyes y sales de aquí con comezón de oír y olvidas lo que has escuchado. Y olvidas las instrucciones que se te han dado desde este lugar. Y así ignoras la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida. La labor que el Espíritu Santo ha venido a desarrollar en ti, la ignoras. Porque hay otros intereses en tu vida. Que esos intereses no necesariamente son parte del plan y el propósito que Dios tiene contigo. Y aquí hay muchas personas que han ignorado lo que Dios les ha dicho. Hay muchas personas que han ignorado lo que Dios les ha hablado. Y lo han ignorado por la agenda que tienen. Y lo han ignorado muchas veces por el orgullo personal que tienen. Porque piensan que si hacen lo que Dios le dice que haga, muestran debilidad a otras personas. Tenemos que entender que cuando tú ignoras a una persona, realmente es porque no quieres escuchar lo que esa persona tiene que decirte. Y Jesús dijo
que el Espíritu Santo nos enseñaría ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Y que Él nos guiaría ¿a cuánta verdad? A toda verdad. ¿Y a cuánta justicia? A toda justicia. Por tanto, no hay experiencia más fea para un maestro que un grupo al cual él le esté enseñando, que ese grupo en ese salón de clase estén ignorando su enseñanza. Imagínense todo lo que nosotros enseñamos aquí, todo lo que nosotros le hablamos. Cuando nosotros como pastores vemos la conducta que no cambia, el estilo de vida que no cambia, el pensamiento de mucha gente que no cambia, que se dejan llevar por sus emociones, que se dejan llevar por lo que otro dice, porque hay gente que le prestan oído más a lo que otra persona dice que a lo que el Espíritu Santo le dice a su corazón. Es frustrante para el maestro que enseña. Es frustrante para el pastor que predica. Es frustrante para aquel que le imparte la enseñanza de quién es Dios, de quién es el Espíritu Santo. Porque nosotros queremos ver resultados de una vida transformada. Porque nosotros queremos ver cómo Dios va haciendo la obra en tu vida. El crecimiento que vas teniendo lo queremos ver. Y queremos ver que tú vayas poniendo de tu parte en la enseñanza que se te está compartiendo e impartiendo. Por tanto, no ignoremos lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. No ignoremos lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Yo creo y estoy seguro que el oído de la iglesia está más puesto en las noticias de lo que está pasando en Rusia y en Ucrania que lo que está pasando en la iglesia. Que lo que Dios nos quiere comunicar. Si nosotros tuviéramos el oído afinado para lo que Dios nos quiere comunicar, entenderíamos con claridad lo que está pasando en Europa. Y cuando entendemos con claridad lo que está pasando en Europa, nuestro ser interno no se pone ansioso. Nuestro ser interno comienza a manejar las preocupaciones y comienza a establecer el equilibrio emocional que como seres humanos necesitamos. Porque estamos escuchando a Dios y no a hombres. Porque aunque las noticias no las pasamos por alto, ni nos enajenamos de la realidad, hay una persona dentro de nosotros que nos estabiliza. Hay una persona dentro de nosotros llamado Espíritu Santo que hace que usted y yo estemos consolados en medio de toda esta crisis y estemos esperando firme en el Señor con una esperanza que no avergüenza. Hace que nosotros nos preparemos. Hace que nosotros no nos convirtamos en locos mentalmente, donde generamos histeria entre la población, porque no fuimos llamados a generar preocupación e histeria. Fuimos llamados a generar paz, porque a paz hemos sido llamados, a generar control en las vidas, a generar la tranquilidad en las vidas. Esther sabía lo que era eso. La reina Esther. La reina Esther dijo: oren conmigo, ayunen conmigo. En 3 días me presento al rey Asuero. Le presento la inquietud que ustedes tienen. Y si perezco, que perezca. Que usted y yo estemos claros y seguros de quiénes somos en Dios. De quiénes somos para Dios. Que usted y yo estemos claros y seguros que nuestra seguridad no depende de la nación americana. Que nuestra seguridad no depende de los misiles americanos. Que nuestra seguridad depende de Dios. Que nosotros somos más que carne, que somos un espíritu, al cual Dios quiere volver nuevamente a establecer en su estado original.
que nada nos conmocione, que mantengamos el control. Y solo puede hacerse cuando usted y yo tenemos la relación con la persona más importante que hay sobre este planeta, que no es Putin. No es Putin. Es el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted y yo nos conectemos a Él. Cuando usted y yo volvamos nuevamente a relacionarnos con esa persona, hablar con esa persona, escuchar el consejo de esa persona, seguir la guianza de esa persona, la ansiedad, el nivel de ansiedad va a disminuir hasta que desaparezca en el nombre del Señor. Por eso, mi recomendación es que comencemos a desarrollar esa buena y mejor relación con el Dios Espíritu Santo, que son tres y al final es uno, para la gloria y la honra del Señor. Ponte de pie.